El misterio de la desaparición en el Valle de los Muertos. ¿Qué les ocurrió a dos leñadores experimentados que se adentraron en el bosque y nunca regresaron? Restos de disparos, pruebas sospechosas y, lo más inquietante de todo, la inexplicable sensación de que alguien les perseguía. ¿Fue una atrocidad de la naturaleza? ¿Un siniestro complot criminal o algo mucho más místico? Abróchese el cinturón, porque esta historia le mantendrá en vilo hasta el final. Y sí, no olvide mirar hasta el final. Puede que sea usted quien descubra el detalle que lo cambiará todo. A principios del verano subártico, en junio de 2005, dos viejos amigos, Frederick Hardisty y David Horsey, miembros del pueblo Dene, decidieron pasar unos días en los parajes salvajes del valle del río Nahanni. Este lugar se encuentra a unos 120 kilómetros al noroeste de Fort Simpson, Canadá. Planeaban alojarse en una pequeña cabaña a orillas del río, propiedad de su amigo Rod Gunderson. El domingo 12 de junio, los amigos recogieron sus bártulos, los cargaron en la barca de Rod, que se ofreció a llevarlos a la cabaña, y se pusieron en camino. Pocos días después, sin embargo, el viaje se tornó trágico, y Fort Simpson se convirtió en el centro de atención debido a un misterioso accidente. Cuando Rod regresó el jueves 16 de junio para recoger a los hombres, encontró la cabaña cerrada y sin nadie dentro. Delante de la estructura se veían evidencias de una hoguera. Gunderson supuso que los hombres podrían haber regresado a Fort Simpson por otra ruta y llamó a su mujer por teléfono vía satélite para verificarlo. Pero a pesar de buscar en el pueblo, ni David ni Frederick estaban allí. La angustia aumentó y a la mañana siguiente, la familia se puso en contacto con la policía. La Real Policía Montada de Canadá inició una investigación. El sábado 18 de junio se les unieron voluntarios de la comunidad local y miembros del Departamento de Medio Ambiente. Helicópteros, barcos y equipos sobre el terreno exploraron la zona, con la esperanza de encontrar a los hombres o cualquier señal de su presencia. Durante la búsqueda se encontraron un calcetín y un zapato de uno de los desaparecidos. Se encontraban cerca de un arroyo a unos 4 kilómetros de la cabaña. Las huellas alrededor del lugar indicaban que los hombres no habían huido, sino que caminaban tranquilamente, lo que parecía inusual. Había huellas de lobo y oso en las inmediaciones, pero no signos de ataques de animales. La situación se complicó cuando el lunes, las cámaras térmicas utilizadas en el reconocimiento aéreo no mostraron señales de calor. El martes se supo que, además de la hoguera frente a la cabaña, los hombres habían encendido otra aguas abajo del río. Cerca de esa hoguera se encontró un bidón de combustible vacío, lo que suscitó algunas preguntas. ¿Qué necesidad tenían dos leñadores experimentados de encender una segunda hoguera? Todo parecía sospechoso para Gunderson y sus familiares. Don Hardisty, primo de Frederick, expresó públicamente su frustración por el lento inicio de la búsqueda. Afirmó: «Estamos hablando de dos de los nuestros y se merecen algo mejor. Si fueran personas del sur de Canadá, la operación de búsqueda habría empezado inmediatamente». La policía, por su parte, atribuyó el retraso a la falta de información inicial. Las temperaturas en la región eran bajas en ese momento, descendiendo a bajo cero por la noche. Ese tiempo suponía un peligro para los hombres, sobre todo si se encontraban en el agua. Tras varios días de búsqueda, el cuerpo de David Horsey fue encontrado el 27 de junio en un denso bosque a unos 3,7 kilómetros de la cabaña. Se encontraron quemaduras en sus manos y antebrazos, lo que plantea nuevas preguntas. ¿Qué pudo causar esas quemaduras? ¿Fue un accidente o la prueba de algo más siniestro? Su cuerpo fue enviado a Edmonton para un examen forense, que determinó que la causa de la muerte fue la hipotermia. El descubrimiento del cuerpo de David
generó una mezcla de emociones entre los miembros del equipo de búsqueda y su familia. Algunos se sintieron aliviados de que por fin hubiera claridad. Ahora al menos sabemos dónde está, dijo un miembro del equipo de búsqueda, pero esto no responde a todas las preguntas. Mientras tanto, la búsqueda de Frederick Hardisty continuaba. Las familias, preocupadas por la lentitud de la investigación oficial, empezaron a reunir sus propios recursos y a reclutar voluntarios. Los familiares consideraban que la Real Policía Montada no prestaba suficiente atención al caso, lo que creaba un sentimiento de frustración y desconfianza en las autoridades. Si esto le hubiera ocurrido a otra persona, la reacción habría sido muy diferente, dijo un familiar. El 5 de julio se incorporó a la operación un perro de búsqueda especialmente adiestrado. 2 días después, el 7 de julio, se encontró el cadáver de Frederick Hardisty en el río Nahanni, atascado en un atasco de troncos a unos 20 kilómetros río abajo de la cabaña. La autopsia preliminar reveló que la causa de la muerte fue ahogamiento. Las temperaturas de la región esa noche probablemente desempeñaron un papel clave en su muerte. Mientras tanto, quedaban muchos interrogantes. ¿Por qué 2 leñadores experimentados, que conocían el terreno y sabían cómo sobrevivir en la naturaleza, dejaron de repente sus armas y provisiones y abandonaron la cabaña? ¿Qué ocurrió entre el momento de su llegada y el trágico desenlace? ¿Y qué pudo provocar que encendieran un segundo fuego y utilizaran combustible? Familiares y seres queridos exigieron explicaciones. Un familiar señaló que la camisa que Frederick encontró tenía un agujero que parecía de un disparo de escopeta, y que había marcas de disparos alrededor de la cabaña. También señalaron los numerosos casquillos de escopeta encontrados en el lugar. Estos detalles les llevaron a dudar de que el caso pudiera considerarse un accidente. Sin embargo, la policía insistió en que ambos hombres no presentaban lesiones características de heridas de bala. A pesar del hallazgo de los cadáveres, el misterio del accidente seguía sin resolverse. Los familiares de Hardisty y Horsey siguieron cuestionando la actuación de la policía. Señalaron numerosas incoherencias en la investigación, desde el retraso en el inicio de la búsqueda hasta las rarezas encontradas en los alrededores de la cabaña. Según ellos, los agentes de policía no inspeccionaron correctamente el lugar de los hechos. Nosotros mismos encontramos los casquillos y los restos de pólvora, pero la policía se negó a seguir investigando, declaró Robert Hardisty, hermano de Frederick. Algunos familiares creían que se habían ocultado pruebas importantes. Surgieron pruebas adicionales. Alguien observó indicios de fuego en el suelo cerca de la cabaña, y al parecer, uno de los fuegos se había iniciado con un acelerante. Surgió la pregunta: ¿por qué unos hombres familiarizados con la supervivencia en el bosque utilizaron una sustancia tan peligrosa en esas condiciones? ¿Fue decisión propia o se vieron obligados a hacerlo por las circunstancias? Los miembros de la comunidad de Fort Simpson y Wrigley, frustrados por la negativa de la policía a seguir investigando, organizaron su propia búsqueda de pruebas. Siguieron recorriendo los alrededores de la cabaña, inspeccionando los senderos del bosque y el lecho del río donde se habían encontrado los cadáveres. Pero en algún momento se convirtió más en un intento de hacer justicia que en una búsqueda de respuestas. Preocupaba especialmente el hecho de que la policía no hubiera acordonado previamente el lugar de los hechos ni realizado un examen forense completo. Un miembro del equipo de búsqueda afirmó que la cabaña había sido claramente tiroteada, con agujeros en el suelo y las paredes que indicaban que podía haber ocurrido algo muy inusual. Pero la policía dijo que todas las posibles pruebas habían sido presuntamente destruidas por el propio equipo de búsqueda. Esta declaración causó aún más indignación entre las familias de las víctimas. Las familias decidieron pedir ayuda a expertos independientes. Insistieron en que los cadáveres debían ser examinados de nuevo para determinar si lesiones como las quemaduras en las manos de Horthy
podían estar relacionadas con algo criminal. También exigieron una explicación sobre las pruebas encontradas alrededor de la cabaña, que habían recibido poca atención por parte de la policía. El 5 de julio, casi un mes después de la desaparición, la comunidad seguía en estado de shock. Aunque se habían encontrado cadáveres, faltaban respuestas a preguntas clave. ¿Por qué dos hombres experimentados, acostumbrados a los rigores de la naturaleza, se encontraban en una situación tan vulnerable? ¿Qué les llevó a abandonar la seguridad de la cabaña, dejando atrás armas, comida y las provisiones que necesitaban para sobrevivir? Para complicar la situación, en Fort Simpson corrían cada vez más rumores. Algunos lugareños empezaron a especular con la posibilidad de que seres misteriosos o espíritus relacionados con las antiguas leyendas del Valle del Nahanni estuvieran detrás de la muerte de los hombres. El valle ha sido considerado durante mucho tiempo un lugar con mala reputación, como demuestran las numerosas desapariciones y casos misteriosos que se han producido allí a lo largo de las décadas. En una reunión comunitaria celebrada el 7 de julio, los ancianos contaron la historia de la tribu Naha, desaparecida en el pasado. Estos guerreros vivían en las montañas y bajaban a menudo al valle para atacar a las tribus vecinas. Pero un día, la tribu Naha desapareció sin dejar rastro, dejando tras de sí solo historias aterradoras y miedo al valle. Nahanni es un lugar donde la gente ha visto luces extrañas en el cielo, ha oído sonidos misteriosos y a veces incluso ha desaparecido sin dejar rastro, cuenta uno de los ancianos. Para muchos miembros de la comunidad, estas historias resonaban con la tragedia ocurrida. Paralelamente, las familias de las víctimas siguieron presionando a la policía. Exigieron transparencia y expertos independientes. Sin embargo, los representantes de la policía siguieron afirmando que no se habían encontrado pruebas de delito. Se remitieron a las conclusiones de los expertos, según las cuales Horthy murió de hipotermia y Hardisty se ahogó, probablemente intentando ayudar a su amigo. Mientras tanto, un investigador independiente contratado por las familias comenzó su trabajo. Descubrió que la teoría de la muerte accidental no se sostenía. Por ejemplo, las ropas de Horthy, encontradas con quemaduras sospechosas, y las extrañas huellas alrededor del camarote indicaban que algo extraordinario podría haber ocurrido antes de la tragedia. Además, el contenedor vacío del acelerador de combustión añadía aún más interrogantes a la versión oficial. A medida que el investigador independiente siguió investigando el caso, se encontró con hechos aún más extraños. Examinó todos los objetos encontrados cerca de la cabaña y observó los casquillos de bala y restos de perdigones en los árboles de los alrededores. Estos detalles contradecían la versión policial de que no había habido signos de lucha en el lugar de los hechos. Además, uno de los casquillos tenía marcas visibles que indicaban su uso reciente. Las quemaduras en las manos y la ropa de David Horsey también seguían siendo un misterio. Los expertos contratados por las familias sugirieron que podrían haber sido causadas por la exposición a las llamas o a alguna sustancia química. Además, la ropa de Fred Hardisty, encontrada junto al cadáver, estaba dañada como si alguien se la hubiera arrancado a la fuerza. Estos detalles no hicieron sino aumentar las sospechas de los familiares de que en el Valle del Nahanni había ocurrido algo más que un accidente. Mientras tanto, la ansiedad crecía en la comunidad. Muchos residentes familiarizados con la historia del valle empezaron a recordar viejas leyendas de criaturas siniestras que habitaban la región. Una de ellas hablaba de espíritus de la montaña, que podían atraer a la gente al bosque y obligarla a abandonar su refugio. Los ancianos de la zona afirmaban que tales fenómenos habían ocurrido antes y pedían precaución al visitar el valle. Sin embargo, el investigador, adoptando un enfoque racional, también decidió considerar la posibilidad de que los humanos hubieran estado detrás de las muertes de los hombres. Descubrió que en las semanas anteriores,
Al incidente se habían visto cazadores ilegales en la zona. Era posible que hubieran influido o incluso instigado la tragedia. Sin embargo, no se encontraron pruebas claras de su implicación. Aproximadamente un mes después del hallazgo de los cadáveres, la policía anunció que el caso estaba cerrado. Sin embargo, las familias de las víctimas y sus amigos se opusieron rotundamente. Celebraron varias reuniones con la policía, exigiendo un nuevo peritaje independiente y una investigación detallada de todas las circunstancias del incidente. En una de las reuniones organizadas por las familias de los fallecidos, los miembros de la comunidad expresaron su profundo descontento con la Real Policía Montada de Canadá. La gente exigió una explicación de por qué no se investigó a fondo el lugar de los hechos y por qué no se acordonó inmediatamente la cabaña para recoger pruebas. Jonas Antoine, miembro del equipo de búsqueda, declaró haber encontrado casquillos y restos de disparos mucho antes de que se descubrieran los cadáveres. Sin embargo, dijo, la policía ignoró las pruebas. Había numerosas marcas de disparos en el lugar, incluso en los árboles que rodeaban la cabaña, pero la Policía Montada de Canadá no tomó ninguna medida para investigarlas. Declaró, las familias de las víctimas también informaron de que en el suelo de la cabaña se encontró una clara marca de disparo de escopeta, que posiblemente podría estar relacionada con los hechos. Sin embargo, los funcionarios policiales atribuyeron la falta de una respuesta rápida al hecho de que en los primeros días posteriores a las denuncias de desaparición no se confirmó que se hubiera producido un incidente delictivo. No se identificaron indicios de delito, razón por la cual no se acordonó la cabaña, declaró el agente Pat Shepard, portavoz de la policía. Actuamos basándonos en las pruebas disponibles y seguimos los protocolos habituales. Sin embargo, las familias se mostraron en total desacuerdo. Rosemary Gill, hermana de uno de los fallecidos, dijo que creía que había habido graves fallos en la investigación desde el principio. Encontramos restos de ropa con heridas sospechosas, marcas de escopeta y otras pruebas. ¿Por qué no se investigó adecuadamente? Exigimos justicia, afirmó. Los habitantes de la comunidad Lidlicue del pueblo de Né, presentes en la reunión, subrayaron que se sentían agraviados. Según ellos, si el caso hubiera afectado a residentes en el sur del país, la respuesta policial habría sido mucho más rápida y amplia. Los agentes de policía afirmaron que siguen revisando la investigación y están dispuestos a cooperar con expertos independientes para identificar posibles errores o deficiencias. Reconocemos que hay aspectos que se pueden mejorar. Si las familias lo desean, estamos dispuestos a iniciar una investigación más profunda con especialistas independientes, declaró el inspector jefe Jim Cunningham. Tras reunirse con las autoridades, las familias de las víctimas recurrieron a expertos independientes, esperando una investigación más exhaustiva. Sin embargo, los expertos advirtieron que, debido al paso del tiempo y a la pérdida de pruebas, los resultados podrían ser limitados. Los residentes locales familiarizados con la zona del Valle del Nahanni expresaron su preocupación. Recordaron que en las últimas décadas se han producido muchos sucesos extraños en la zona, como desapariciones de personas y comportamientos inexplicables de animales. Según los buscadores, estas anomalías podrían estar relacionadas con la muerte de los madereros. La comunidad y las familias de las víctimas insistieron en que debía reconsiderarse el enfoque de la investigación de este tipo de incidentes. Sugirieron medidas concretas, contratar especialistas para tratar casos difíciles, aumentar la financiación de las operaciones de búsqueda en zonas remotas y elaborar protocolos para interactuar con la población local que conoce bien la región. Sin embargo, a pesar de las declaraciones de las autoridades de estar dispuestas a cambiar, no se ha dado ningún paso real. Las familias de las víctimas siguen exigiendo respuestas a la pregunta principal: ¿qué les ocurrió realmente a sus seres queridos en el misterioso Valle del Nahanni?
Con el paso del tiempo, las tensiones entre las familias de las víctimas, la comunidad y las autoridades no hicieron más que aumentar. Las investigaciones se vinieron abajo poco a poco, y cualquier intento de esclarecer las circunstancias de la tragedia se topaba con trabas burocráticas y falta de pruebas. Los lugareños organizaron sus propias expediciones al Valle del Nahanni. Esperaban encontrar nuevas pruebas o, al menos, comprender mejor lo que podría haber ocurrido a los experimentados leñadores que conocían bien la zona. Algunos regresaron con relatos de extrañas huellas en el suelo, sonidos parecidos a gritos y la sensación de estar siendo observados. Sin embargo, las expediciones no dieron resultados concretos. Con el paso del tiempo, se fue hablando cada vez menos del incidente. Sin embargo, la historia de Hardisty y Horsey siguió viva en la tradición local. Pasó a formar parte de la oscura reputación del Valle del Nahanni, al que muchos llamaban Valle sin cabeza. El lugar se afianzó aún más en la mente de la gente como una zona de misterio y peligro, donde la naturaleza se entrelazaba con algo inexplicable. Para las familias de las víctimas, la tragedia sigue siendo una herida abierta. Siguen exigiendo justicia y explicaciones, con la esperanza de que algún día se desvele la verdad. Pero por ahora, las preguntas siguen sin respuesta, y el Valle del Nahanni continúa guardando sus oscuros secretos. Este es el final de la historia, pero el misterio sigue sin resolverse. Si te ha gustado la historia, por favor, dale a me gusta y comparte tus opiniones en los comentarios. ¿Qué opinas de lo ocurrido? ¿Fue una trágica coincidencia, una intervención de las fuerzas de la naturaleza o algo más misterioso? Suscríbete para no perderte nuevas historias y gracias por estar con nosotros hasta el final.